presento. Mi nombre es Juan Pablo González Osorio, ¿cierto? Actualmente hago parte de Vicisoft y el día de hoy, como TED Talk del mes de julio, les voy a presentar arquitectura hexagonal. Sé que de pronto es un tema que ya muchos han visto a día de hoy, lo tienen más que conocido de pies a cabeza, ¿cierto? Entonces, siempre es bueno como dar una repasada a estos temas y pues pasemos un rato chévere repasando en el caso o aprendiendo en el que no la conozcan. Entonces, como tal, esta va a ser la lista de contenidos que vamos a tratar hoy. Primero me gustaría dar como unas bases conceptuales de arquitectura de software a nivel general. Posteriormente me gustaría ver, digamos, por qué existe un enfoque como la arquitectura hexagonal y sus parecidas, ¿cierto? Después me gustaría revisar un poco lo que es la arquitectura hexagonal contra la arquitectura limpia, que digamos es el estándar de este tipo de arquitecturas que utilizan separación por capas, y ver como cuáles son los factores que las diferencian y que las hacen similares. Después me gustaría tratar la arquitectura hexagonal ya, pero bien a fondo. Y por último, revisar los pros y contras de la arquitectura hexagonal y pues dar el cierre y el espacio para las preguntas. ¿Cierto? Entonces, sin más, pues demos inicio. A ver, primero me gustaría hablar del concepto de arquitectura hexagonal como tal. El mismo, a lo largo del tiempo, ha ido adquiriendo muchas definiciones distintas. Sin embargo, todas son similares en aspectos comunes. Por ejemplo, si me permiten leer directamente la primera definición, dice que la arquitectura de software es un sistema que comprende las estructuras necesarias para razonar sobre el sistema. Aquí subrayo estructuras necesarias y razonar, pues cuando hablamos de la estructura dentro de arquitectura de software, nos referimos a cómo distribuimos tanto los elementos como sus relaciones cuando hablamos, digamos, del dominio o el área de conocimiento el cual es circundante a un problema. Y la parte de razonar es saber cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para nosotros poder amoldar esos elementos a una arquitectura que pueda llevar a un producto de alta calidad y que además sea sostenible en el tiempo. Si vemos la segunda definición, dice que la arquitectura de software es la organización fundamental de un sistema representado por sus componentes, las relaciones entre ellos y el entorno y los principios que gobiernan su evolución. Vemos que aquí nuevamente subrayo la parte de componentes y relaciones, haciendo alusión a la estructura, y la parte de principios también haciendo alusión al razonamiento que hay detrás de cómo se representan estos elementos y cuáles son las decisiones que se toman para llevar esta arquitectura adelante. Y en últimas, y mi favorita realmente, como definiciones de arquitectura de software, es que la arquitectura de software se trata de las cosas que importan, sean las que sean. Y esto habla un poco de cómo depende de con quién hablemos, van a resaltar elementos importantes para la misma, independiente, digamos, si es del desarrollador como si es del stakeholder. Y habla como tal de que la arquitectura de software son aquellas cosas que son relevantes para el dominio del problema y que pueden ser trasladadas a un lenguaje más de ingeniería de software, que es lo que conocemos nosotros. Aquí, una buena arquitectura de software es importante por distintas razones. Entre ellas, la primera de ellas sería, digamos, la calidad de código o cómo mejora la calidad de código cuando utilizamos una. Pues el definir patrones, estándares para nosotros construir aplicaciones es relevante a la hora de que podemos tener estructuras básicas o ya probadas, las cuales aseguran la eficiencia de nuestro código. Tenemos atributos de calidad, ¿cierto? Estos atributos de calidad se refieren a lo que nosotros queremos conservar en medida de la aplicación o queremos que sean como nuestros objetivos. Me explico. Por ejemplo, uno de los objetivos a la hora de construir una aplicación podría ser la eficiencia, hablando en términos de cuál es la latencia que nosotros tendríamos en una comunicación, digamos, entre cliente y servidor. O por otra parte, la escalabilidad, hablando de cuántos usuarios o cuántos millones de peticiones tenemos que soportar para que la aplicación sea exitosa. Por otra parte, tenemos la gestión de cambios. ¿Qué tan bien soportan los cambios nuestra arquitectura? Si, por ejemplo, cambiamos una tecnología o hacemos cambios, digamos, de la lógica de negocio o de la lógica de aplicación, ¿qué también va a soportar la misma y qué tantos cambios a nivel de refactorización de código tendremos que hacer? ¿Se rompe mucho la aplicación en ese sentido? ¿Podemos migrar fácilmente de una tecnología a otra, de una base de datos a otra, etcétera? Hablamos también un poco de la toma de decisiones, ¿cierto? En el sentido de cuál es el patrón arquitectónico y los patrones de diseño que podemos tomar, cuáles, digamos, serían algunas convenciones legales que tenemos que tener en cuenta a la hora de formar una arquitectura de desarrollo, de software, perdón, entre otras. Y por último, sería el manejo del conocimiento. Cuando hablo de manejo de conocimiento me refiero a que gracias a tener
una arquitectura de software montada para nuestro proyecto, seguramente exista documentación sobre cómo se estructuró el dominio, se planteó la arquitectura y cuáles fueron las decisiones tomadas. Aquí, esto trae beneficios a la hora de nosotros, a través de esa documentación, poder facilitar el onboarding de las nuevas personas que son afines a un proyecto o que son destinadas al mismo. Ya, pues hablando de otro concepto de la arquitectura de software como tal, hablamos desde la parte de los patrones. Aquí tenemos dos tipos de patrones principales, los patrones arquitectónicos y los patrones de diseño. Los patrones arquitectónicos, por su parte, son soluciones a problemas comunes de estructura que ayudan a definir y saber cómo organizar los componentes principales de una arquitectura. Aquí sabremos, digamos, cómo organizar el cliente-servidor, ¿cierto? Si vamos a utilizar un tipo de mensajería sincrónica sincrónica o asincrónica, y si utilizaríamos, por ejemplo, un middleware o la comunicación sería directamente entre los microservicios. De esto habla, digamos, toda la parte de los patrones arquitectónicos. Y por la parte de los patrones de diseño, son aquellos patrones que actúan a un nivel más bajo que los patrones arquitectónicos. Pues estos patrones, digamos, son soluciones probadas a problemas comunes que van relacionados con el diseño de objetos o clases. Por ejemplo, podríamos hablar acá del singleton, ¿cierto? O distintos otros patrones como podría ser el fabric. Aquí lo que nos dicen como tal estos patrones es que los patrones arquitectónicos son sugerencias de cómo estructurar los componentes de una arquitectura. No son directamente una solución al estado que tengamos o al contexto de nuestro problema y cómo queramos darle solución. Sin embargo, sirven como una guía de cómo deberíamos construir la misma para que fuera una solución eficiente. Por otro lado, los patrones de diseño sí son soluciones ya probadas para problemas comunes. Entonces sabemos que sí o sí van a funcionar para un conjunto de problemas que son repetitivos entre aplicaciones distintas. Aquí es bueno mencionar, digamos, la parte de patrones arquitectónicos como sugerencias, pues realmente hay distintas arquitecturas que han surgido del uso de otras, las cuales han sido adaptadas al contexto de distintos proyectos. Por ejemplo, podríamos hablar de los middlewares de mensajerías que vienen principalmente de dos patrones distintos. Primero, el patrón productor-consumidor y segundo, el patrón orientado al desarrollo de una arquitectura basada en servicios, ¿cierto? Aquí nosotros pasamos de hacer la comunicación directamente entre los servicios o el cliente con los servicios, teniendo una cantidad de configuraciones muy grandes entre ellos, a tener un middleware que se va a encargar de gestionar la mensajería entre los productores y los consumidores de los mensajes o eventos que se vayan generando con el funcionamiento normal de la aplicación. Como esto hay muchos otros ejemplos. De hecho, vamos a ver más adelante propiamente cómo la arquitectura hexagonal tiene como sus propios descendientes hablando en este sentido. Ya como para resumir esta parte de los conceptos que hemos visto de arquitectura hasta el momento, estos conceptos son jerárquicos, en el sentido de que la arquitectura de software habla de una visión de alto nivel que se encarga de estructurar los componentes y definir sus relaciones y tomar las decisiones que pueden generar altos costos si se quieren cambiar en el futuro. Por otro lado, los patrones arquitectónicos, como dijimos, son aquellos patrones que se encargan de ver cómo estructurar y relacionar los componentes entre sí. Y por último, los patrones de diseño son soluciones detalladas dentro de un módulo que nos ayudan a solucionar problemas comunes ya más de la parte de desarrollo que de la parte de planeación de la arquitectura. Ahora bien, ¿por qué la arquitectura hexagonal? Para esto me gustaría empezar con un ejemplo que va relacionado con la arquitectura de 3 niveles. Este tipo de arquitectura es de las más sencillas y de hecho es recomendable, digamos, empezar por desarrollar este tipo de arquitectura si apenas se está empezando en este mundo. Las tres capas que presenta la misma es, en primera, la capa de presentación, la cual se encarga de mostrar la información al usuario y recibir sus acciones, o sea, la capa, digamos, que va a tener la UI o la CLI con la cual va a interactuar el usuario para poder utilizar nuestro sistema. Después vamos a tener la capa de lógica, la cual contiene las reglas de negocio y coordina los casos de uso. Esta capa, digamos, sería la que más problemas tiene a nivel de cómo se distribuye la información y las dependencias acá, cosa que veremos ahorita. Y por último, la capa de datos, la cual se encarga de almacenar y gestionar la información procesada por la aplicación. Información procesada, obviamente, dentro de la capa de la lógica a través del seguimiento de las reglas de negocio. Entonces,
¿Por qué esta arquitectura de tres niveles es problemática, digamos, o por qué representa muchas de las cosas que la arquitectura hexagonal viene a solucionar? Lo primero es que tenemos un acoplamiento excesivo de la lógica de negocio y la lógica de la infraestructura. Pensemos que cuando nosotros hablamos de la lógica de negocio deberían ser aquellas reglas que se van a intentar mantener atemporales a medida que vayan surgiendo cambios en la aplicación. Pueden ser por bugs o nuevas implementaciones. Sin embargo, si nosotros implementamos o hacemos que estén cohesionadas estas dos, tanto lógica de negocio como lógica de infraestructura, lo que vamos a tener es que la lógica de negocio va a comenzar a depender de tecnologías externas o propiamente dicho, de la infraestructura de la aplicación, haciendo que al momento de testearla requiera de dependencias e incluso deje de ser reutilizable por tener dependencias propiamente de tecnologías ya impuestas. Dependencias mal orientadas, donde el dominio, digamos, depende de detalles técnicos. Esto es justo lo que acabo de explicar. Si, digamos, nuestra lógica de dominio o la lógica de negocio como tal depende de otras tecnologías o depende, por ejemplo, de la base de datos o la lógica de infraestructura, esto puede generarnos problemas en la parte de testeo el día de mañana o hasta siquiera en la parte de desarrollo para poder reutilizar este dominio en nuevas funcionalidades. Dificultad para realizar pruebas debido a la necesidad de entornos completos, lo que mencionaba ahorita. Si, por ejemplo, nuestro dominio es dependiente de la base de datos, encontraremos que los ambientes que tenemos que utilizar realmente son ambientes completos, donde no podemos utilizar mocks, sino que somos dependientes de la base de datos para poder realizar las pruebas de las funcionalidades, sea de la lógica de arquitectura como la lógica de dominio. Tenemos una flexibilidad limitada para soportar, digamos, entradas o salidas que tengamos que hacer a APIs o herramientas externas, lo que nos llevaría a tener que duplicar lógica que ya está hecha en una capa anterior o añadir una complejidad innecesaria a la aplicación. También tenemos reutilización reducida del dominio, lo que explicaba ahorita, al depender de tecnologías distintas, el dominio tiende a reducir lo reusable que es a nivel global de la aplicación. Y en últimas, tendremos responsabilidades mal distribuidas con lógica mezclada y violaciones al principio de separation of concerns. Este es el más importante y el que juega una piedra angular, pues el no tener una buena separación ya vimos que conlleva todos los problemas anteriores, pero además implica que escalar la aplicación y desarrollarla con el tiempo simplemente se va a hacer más difícil. Por el hecho de que mencionábamos que, por ejemplo, hacer parte de los testeos se va a hacer infinitamente más difícil al tener que tener directamente entornos completos o que al tener cada vez más dependencias de código a la par que vayan saliendo nuevas features o nuevos cambios en la lógica de dominio, vamos a tener cada vez que realizar cambios más grandes o refactorizaciones más grandes a medida que avance el desarrollo con esta arquitectura. Aquí entonces me gustaría explicar entonces qué es el Separation of Concerns. Por eso el Separation of Concerns como tal establece que un sistema debe dividirse en partes claramente diferenciadas que tienen una única responsabilidad específica del sistema. El objetivo como tal de esta eh, es desarrollar componentes independientes y bien definidos que sirvan para desarrollar, probar y entenderse por separado. Aquí la idea no es que nosotros generemos 1000 capas, como podemos ver en el meme que dejé al lado, sino que la idea es dejar un conjunto de capas las cuales nos sirvan para nosotros poder hacer una división lógica y sensata de la aplicación y que cada una de ellas represente una parte funcional de la misma, teniendo su propia responsabilidad dentro del sistema como tal. A esto nace un sistema de capas bien conocido, la cual es el siguiente. Tenemos el sistema de capas en el cual incluimos al dominio, los casos de uso, los adaptadores y los inputs y outputs, también llamados como capa externa. Acá la capa de dominio, que sería la capa más importante, representa los elementos y reglas del negocio más generales y atemporales. Como mencionaba ahorita, cuando nosotros hablamos del negocio como tal o propiamente las reglas de negocio y el dominio, hablamos de aquellos elementos, lo que serían las entidades que componen el dominio de nuestra área de desarrollo y también, digamos, de esos procesos y políticas que se tienen que cumplir para darle funcionalidad al mismo. También, por otra parte, tenemos los casos de uso, los cuales coordinan operaciones específicas del sistema aplicando la lógica de negocio. Aquí ya lo explicaremos un poquito más adelante, pero los casos de uso dependen directamente del dominio para poder desarrollar entonces las funcionalidades propias del negocio como tal. Después tenemos la capa de adaptadores,
los cuales adoptan datos entre las capas de uso y las tecnologías externas. Esta capa también es conocida como capa de antimalversación o capa de anticorrupción, en el sentido de que, por ejemplo, si tenemos dos aplicaciones desarrolladas con este método de capas, seguramente el dominio tratará los datos de forma distinta entre una y otras. Y lo que tendremos que tener entre medias va a ser una capa anticorrupción para que nos ayude a traducir los datos que vienen de una aplicación y entran a otra. Hagamos un ejemplo de esto. Por ejemplo, si nuestro usuario dentro de nuestra primera aplicación está completamente redactado en español, o sea, se llama usuario y tiene cada uno de sus campos en español, y del otro lado el usuario está totalmente redactado en inglés, pero tiene la misma cantidad de parámetros, aún así va a ser distinto. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? En la capa de adaptación, de adaptadores, perdón, este usuario traducirlo a lo que va a entender nuestro dominio para entonces poder tratar con él. Y ya por último, la capa de inputs o outputs que abarca todos aquellos entradas y salidas exteriores al sistema. Esto incluye la conexión con la base de datos, el recibido, por ejemplo, de comandos de CLI o llamados de APIs externas o de un cliente, junto con pues, el llamado ya por parte de la aplicación a servicios externos. Aquí hay una regla muy importante como tal cuando nosotros desarrollamos aplicaciones basadas en una arquitectura de capas, ¿cierto? Y es la regla del dominio. La regla del dominio como tal nos dice es que la información fluye hacia afuera, como podemos ver en la flecha que tenemos marcada actualmente. La información va a fluir del dominio hacia afuera, haciendo que, por ejemplo, los casos de uso puedan depender del dominio, los adaptadores puedan depender de los casos de uso a través de objetos DTO para poder utilizar la información que está suelta, y los inputs y outputs van a depender de los adaptadores para poder traducir las entradas. Aquí mencionar, por ejemplo, que los adaptadores también incluyen los controladores que podría tener un API para exponer los endpoints, los cuales nos servirían en un sentido de interfaz para que cualquier aplicación se comunique entonces con nuestro sistema. Pero aquí, si bien el dominio puede ser conocido por los casos de uso y también podríamos decirlo por la parte de los adaptadores y la capa externa o de inputs y outputs, el dominio no conoce nada de lo que está por fuera o más allá de sí. Y eso es principalmente lo que busca el Separation of Concerns, o lo que busca esta estructura de capas también. Y es separar lo más posible el dominio para que el dominio no dependa de nadie, pero todos los demás dependan del dominio, haciendo que entonces los casos de uso puedan ser desarrollados implicando la lógica de negocio y que así, digamos, entonces se puedan repartir cuáles serían los endpoints y funcionalidad propia del sistema basada en el dominio, pero que el dominio no tenga que depender de nada y así, digamos, poder solucionar gran parte de las problemáticas que mencionábamos ahora debido a que el dominio tenía alguna dependencia tecnológica. Ahora bien, si bien todo el conocimiento va en una misma dirección y va hacia afuera como tal de las capas, la capa de adaptadores es la única que se puede comunicar con su predecesora, los casos de uso, y con su capa externa. Esto pues es la capa que requiere de conectar la lógica de dominio con los casos de uso, y esto se hace a través de entender cuáles son los inputs que vamos a recibir dentro de la aplicación y poder nosotros llevar al exterior cuáles son las necesidades de sistemas externos o de persistencia que tiene la misma. Ahora bien, con todo lo anterior y viendo esta estructura en capas, ¿qué beneficios trae como tal la arquitectura hexagonal? En primeras, desacoplamiento, lo que mencionábamos ahorita, intentar que como tal la capa de dominio quede totalmente desacoplada del resto de la aplicación, ayuda a que nosotros podamos mantener en el tiempo esta lógica de dominio o por lo menos mientras no se le hagan cambios a la misma. También tenemos la facilidad en pruebas, pues al ya tener directamente una capa de adaptadores que permiten que nosotros podamos enviar los datos con con los que queremos hacer pruebas y que además que la capa de dominio no dependa de nadie, entonces eso facilita mucho el nivel de pruebas que podemos hacer interno desde la aplicación, ya sin necesidad de tener que tener un entorno completo para realizar las mismas. Podemos tener soporte de múltiples entradas y salidas, ¿cierto? Al sistema. Ahorita en la arquitectura de tres capas podíamos ver que directamente la capa de entrada estaba directamente conectada, digamos, con el cliente, por lo que solamente tendríamos ese tipo de entrada o la entrada que nosotros definíamos. Pero si queríamos crear nuevas entradas, teníamos
que duplicar código o generar nuevos módulos, los cuales iban a consumir estos clientes o estas entradas de datos. Y lo mismo va para las salidas. Inversión de dependencias, ya hacemos que el dominio como tal no tenga que depender de la parte técnica de la aplicación o la parte de infraestructura, mejor dicho, sino que el dominio no va a depender de nadie más, mientras que el resto de la aplicación va a pasar a depender del dominio. Y en últimas, la resiliencia ante cambios. Utilizar adaptadores, digamos, para separar entonces lo que serían nuestros inputs y outputs como tal del sistema, hace que nosotros podamos cambiar con mayor facilidad cuáles van a ser esas tecnologías o esos sistemas que van a tomar el papel del input o output que va a entrar directamente a nuestro sistema, facilitando mucho el proceso en el camino. Listo. Ahora bien, antes de que continuemos, me gustaría compartirles a ustedes como esta diferenciación entonces entre lo que sería la Clean Architecture y lo que sería la Hexagonal Architecture. Entonces, para eso, revisemos un ejemplo ya a través de rayadita, que siempre queda mejor. Vamos a borrar esto directamente, ¿cierto? Y vamos a comenzar a rayar. Yo directamente aquí ya tenía, más arribita, lo que sería esta estructura que les había mostrado antes de capas. Esta estructura representa fielmente, digamos, cómo es Clean Architecture como tal. Y las capas, como ya lo habíamos mencionado, tiene cada una su propia responsabilidad. Habíamos mencionado que el dominio va a ser la encargada de tener toda la lógica, procesos y políticas que definen el negocio como tal. Los casos de uso van a ser quienes a través de infraestructura implementen los casos de uso muy relacionados con la lógica de negocio y el dominio como tal. Los adaptadores se van a encargar de traducir las entradas externas las entradas y salidas para que el dominio no tenga ningún tipo de corrupción en los datos que recibe. Y por último, pues la capa de entradas y salidas va a ser la encargada de definir las interfaces que nosotros vamos a utilizar para comunicarnos con otros sistemas a través del nuestro, o cómo los sistemas externos se pueden comunicar al nuestro como tal. Entonces, para comparar esto con la arquitectura hexagonal, lo primero de todo es dibujar un hexágono, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo justamente acá mismo, al lado de lo que sería el dibujito de Clean. No es el hexágono más bonito del mundo, ¿cierto? Pero es útil. Lo primero es que dentro de este hexágono nosotros vamos a tener, al igual que pasaba con la Clean Architecture, lo que vamos a tener de modo más interno va a ser el domain, ¿cierto? Nuestro dominio de aplicación. Y por fuera tendremos capas similares a las que tenemos directamente en Clean Architecture. Permítanme dibujar las capas de este hexágono y ya continuamos. Como digo, no es el hexágono más bonito del mundo, ¿cierto? Ahí me disculparán. Pero entonces, listo. Tenemos la capa de dominio. Posteriormente tendremos la capa de casos de uso, ¿cierto? Como ya teníamos directamente con Clean Architecture. Y en últimas tendremos como tal la capa de aplicación, que también es conocida como la capa de adaptadores. Voy a poner acá directamente adaptadores para que se me entienda. Vale, ahora bien, funcionan de forma muy similar a lo que veíamos antes, ¿cierto? La capa de dominio va a ser la que se encargue de tener entonces cuáles son las entidades, procesos y políticas que se tienen que cumplir para el área, digamos, temática de nuestra aplicación. Los casos de uso, como su nombre lo indica, van a desarrollar las funcionalidades propias que debe cumplir el sistema para su funcionamiento normal. Y aquí sí cambia un poco la parte de los adaptadores, ¿cierto? Vamos a dibujar acá con verdecito lo que sería un adaptador y acá al otro lado otro adaptador. ¿Por qué lo hago de esta manera? Como tal, aquí los adaptadores y puertos juegan un papel distinto dentro de la arquitectura hexagonal. Aquí los adaptadores ya no van a ser un traductor entre los datos que vienen del exterior o que queremos mandar al exterior, sino que van a directamente cumplir la implementación de un contrato que tengamos definido. En este caso, añadimos un nuevo elemento que se van a llamar los puertos.
Los puertos van a ser estas líneas adicionales que pongo acá de naranja justo delante de los adaptadores. Y como tal, lo que nosotros buscamos con estos puertos es definir un contrato o abstracción de cuáles van a ser las funcionalidades que nos provea el dominio. Me explico. Cuando nosotros querramos comunicarnos con la aplicación, al igual que pasa generalmente con una API REST, que tenemos un conjunto de controladores que definen endpoints, nuestros puertos lo que van a hacer es definir las interfaces con las cuales las aplicaciones externas se van a poder comunicar con nuestro sistema o nuestro sistema se va a poder comunicar con los externos. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, nosotros podemos tener un puerto definido para comunicarnos con los repositorios de lo que sería nuestra persistencia en base de datos. Almacenar, hacer un get, hacer un post, un put o un delete, ¿cierto? Pasa ahora por un puerto antes de salir al exterior. Y lo mismo pasa para todas las cosas que pasen al interior de la aplicación. Cualquier funcionalidad que defina nuestro dominio que se puede realizar, entonces va a tener que primero estar definida en un puerto para que el exterior lo pueda ver y entonces lo pueda utilizar. Es como la idea. Aquí dibujé un puerto a un lado y un puerto al otro, al igual que su adaptador, pues aquí el flujo de control de cómo fluye la información no es como en la Clean Architecture que va entrando de forma directa sobre la capa. Me explico. Cuando nosotros vemos cómo entra o cómo es el flujo de información dentro de Clean Architecture, nosotros lo que vamos a ver es que a través de la capa de inputs y outputs va a entrar una petición o lo que sea que pueda hacer nuestra aplicación. Y esta va a pasar de la capa de inputs a la capa de adaptadores, se va a traducir el mensaje y posteriormente va a llegar a la capa de casos de uso, donde se va a resolver la llamada con respecto a la funcionalidad a la que se está accediendo. Por el lado de la arquitectura hexagonal, lo que nosotros vamos a hacer es siempre entrar por el lado izquierdo. Y permítanme, me explico. Nosotros podemos seccionar en dos partes nuestro hexágono, ¿cierto? De la parte izquierda, nosotros podemos decir que van a ser todos los inputs que va a tener nuestra aplicación. Y de la parte derecha van a ser todos los outputs que va a tener la misma. Aquí entonces, cuando nosotros tenemos un input, también es conocido como los drivers, ¿cierto? Pues conducen al funcionamiento normal de la aplicación, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un input o una llamada desde el exterior, la aplicación va a tener que funcionar. Por eso es que le llama drivers, porque conducen al funcionamiento de la aplicación. Y por otro lado, los outputs son llamados drivens también, pues los mismos hacen referencia a cuáles son estos llamados que tenemos que hacer de forma externa para que la aplicación funcione bien. Entonces, dicho de otra forma, los drivers van a conducir al funcionamiento, mientras que los drivens van a ser conducidos por la misma aplicación para que funcione de forma normal. Estos drivens puede ser, por ejemplo, comunicarse con otro hexágono u otro servicio que está directamente relacionado con el inventario. Si tuviéramos el ejemplo de una tienda o un e-commerce. Y pues como tal, estos serían como los componentes o como cuáles son las diferencias que tenemos entre Clean Architecture y hexagonal. Y por resumir, entonces simplemente está detallado en que los adaptadores y los puertos cambian el papel, ¿cierto? Mientras que en Clean no tenemos la parte de puertos más allá si definimos un controlador o un contrato. Dentro de la arquitectura hexagonal es obligatorio tener un contrato que defina cuál va a ser la abstracción de las funcionalidades que puede realizar el dominio y de cuáles son las cosas que necesita el dominio para poder funcionar también. Ahora sí, habiendo terminado esto, podemos pasar, digamos, un poco más a fondo de qué es como tal la arquitectura hexagonal. Por allá en el 2005, este señor Alistair Cockburn presentó, digamos, como cuál era la primera idea detrás de la arquitectura hexagonal. Él mismo se dio cuenta de que realmente la forma en la que comunicamos nuestro sistema, por ejemplo, con una base de datos, no es muy distinta de cómo comunicamos nuestro sistema con una API externa, ¿cierto? Así, digamos, como cuando nosotros nos queremos conectar con la base de datos, van a existir los repositorios que van a funcionar como el intermedio entre qué es lo que queremos hacer y la operación que se realiza a nivel de base de datos. Con una API pasa de forma similar al existir, digamos, un conjunto de rutas o endpoints definidos. Entonces, la idea acá
es nosotros crear un conjunto de puertos y adaptadores, como si fuera casi que un enchufle y un puerto cualquiera, para poder describir cuáles van a ser todas las entradas y salidas que va a tener el mismo. Aquí entonces podemos pensar nuestra aplicación como un hexágono que cuenta con las capas que ya vimos previamente, ¿cierto? La capa de dominio, la capa de casos de uso, la capa de aplicación adaptadores. Y aquí entonces podemos aplicar nosotros un puerto, el cual va a ser el encargado, como mencionamos ahorita, de definir cuál va a ser toda la funcionalidad como tal de nuestro sistema, o por lo menos la abstracción de una de las partes que nosotros querramos, ¿cierto? Por ejemplo, si nos queremos comunicar con una base de datos, seguramente este contrato o este puerto requiere de métodos que estén relacionados con la escritura y lectura a través de la base de datos. En este caso, por ejemplo, el write y el read de la información, ¿cierto? De la misma. Y pues aquí viene una de las partes interesantes y es que nosotros podemos utilizar cualquier fuente de datos que querramos siempre y cuando soporte los métodos que estamos definiendo en el puerto. Puede ser ya sea de la base de datos que mencionamos, de un archivo o hasta de una cola de mensajes. Siempre y cuando se pueda cumplir con estas acciones, se va a poder realizar a través del puerto, independiente cuál sea el sistema que esté del otro lado. Y eso es algo importante a mencionar. Cuando nosotros hablamos de puertos y adaptadores, si bien el puerto es la interfaz de lo que se permite hacer, el adaptador es el que va a tener la idea de con quién se va a comunicar, ¿cierto? Porque es quien implementa estos métodos. Pero ni los casos de uso ni el dominio como tal van a tener idea de lo que esté pasando por fuera de la aplicación, ni quién se está comunicando, ni a quién se está comunicando. Entonces, hablando de eso propiamente, el adaptador entonces es quien realiza la implementación de los métodos o las firmas que nosotros implementamos directamente dentro de nuestro puerto o nuestro contrato. Y pues, como mencioné, esta implementación tendría que ser detallada para cualquiera de los sources o del objetivo que se quiera tener, sea nuevamente el archivo, la base de datos o la cola de mensajes, ¿cierto? Y lo interesante acá es lo que venimos mencionando. Se puede cambiar este puerto por cualquier otro siempre y cuando tenga estos mismos métodos para implementar. Nosotros podemos cambiar la implementación, digamos, por una base de datos Postgres, a una MySQL, a una que esté directamente expuesta a través, por ejemplo, de DynamoDB, si es que queremos utilizar AWS. Da igual, solo con que el adaptador pueda proveer la funcionalidad que necesita ese puerto, vamos a poder salir adelante. Así como, digamos, tenemos los puertos que van con la parte de las salidas de nuestra aplicación, también podemos tener los puertos de entrada, ¿cierto? Estos puertos definen qué es lo que a nivel de abstracción va a poder hacer el cliente o los inputs con nuestro sistema. Y asimismo, podemos definir entonces una entrada general, ¿cierto? De cuáles van a ser, digamos, las funcionalidades que se pueden tocar. Y pues ya que esos parámetros que van a ser recibidos por la interfaz no van a cambiar en el tiempo, todo depende del adaptador, de cómo desarrolle o de cómo implemente, propiamente dicho, la funcionalidad de quién va a consumir los servicios de nuestro hexágono. Entonces, nuevamente mencionándolo, tenemos las dos partes del hexágono. De la parte izquierda tenemos las entradas y las salidas. Y nuevamente las llamamos driver y driven, principalmente porque el driver conduce a la acción que debe realizar la aplicación y el driven, cuáles son las acciones conducidas por la misma aplicación que deben ser realizadas para cumplir con esta lógica. Ahora bien, arquitectura hexagonal bebe mucho de lo que se conoce como DDD, ¿cierto? Design Driven Development. Y aquí lo que nosotros planteamos es que si nosotros tenemos, por ejemplo, un dominio muy grande para nuestra aplicación, nosotros podemos plantear este dominio como hexágonos distintos, los cuales representan cada uno una porción bien delimitada del dominio. Esto propiamente, como menciono, es un contexto que viene desde Design Driven Development, donde este dominio puede ser segmentado en subdominios delimitados, los cuales van a representar funcionalidades específicas del mismo, y cada uno va a tener su propio dominio, aunque sea redundante decirlo de esta forma, pero va a hablar en su propio lenguaje y va a tener sus propias políticas, procesos y pues obviamente en este caso entidades y objetos. Y pues nosotros podríamos, como les menciono,
mencionar o crear cada uno de estos hexágonos como un servicio distinto, ¿cierto? Los cuales podemos segmentar en tres tipos distintos. Los core, los cuales se refieren a aquellos servicios que implementan la lógica diferencial de nuestra aplicación o la lógica de negocio pura, la que se encarga de distribuir el producto o la idea que tenemos. Después tendremos los genéricos, que son aquellos que vienen de terceros, ¿cierto? O sea, soluciones de tercero como podría ser una pasarela de pagos de Stripe o un sistema de autenticación, por ejemplo, propuesto por AWS como IAM, ¿cierto? Y en el último tenemos lo que son los subdominios de soporte, en los cuales se tienen en cuenta servicios que sirven para el funcionamiento normal de la aplicación, pero que no representan ninguna adicional a lo que sería la lógica core. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, servicios de mensajería de emails, como como lo vemos en la imagen, servicios de inventario, servicios de user management o incluso de búsqueda. Donde estos, pues, si bien proveen funcionalidades que seguramente son utilizadas por el sistema, no aplican o no añaden ningún beneficio o ningún peso sobre las funcionalidades core del mismo. Y pues, como se lo pueden esperar, entre estos mismos hexágonos se puede hacer una conexión directa entre puertos y adaptadores para cuáles sean los servicios que el mismo necesita consumir. Entonces, antes de que nosotros, digamos, pasemos a lo que serían entonces los beneficios en pros y contras de lo que sería la arquitectura hexagonal, me gustaría que revisáramos un pequeño ejemplo de código, ¿cierto? Para ello, pasemos un momentito nuevamente a la tableta y al escrito y veamos qué es lo que tengo planteado. Entonces, vamos a, por ejemplo, dibujarlo acá un poco más abajo. Lo primero es mencionarles que como tal lo que quiero hacer para este ejemplo es simular lo que sería un servicio de autenticación, ¿cierto? Algo simple como para que podamos revisar cuál es el funcionamiento o cómo se estructuraría un proyecto que esté desarrollado bajo esta arquitectura. Entonces, para empezar, planteamos cómo va a ser, ¿cierto? Vamos a suponer entonces que vamos a tener nuestro hexágono. Este quedó un poquito mejor. Con nuestro dominio y el resto de capas que el mismo tiene. Y supongamos entonces que este hexágono va a ser atribución directamente a lo que sería una app, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta de que vamos a hacer un ejemplo relacionado con lo que sería una parte de autenticación, vamos a necesitar exponer puertos driver para poder recibir nosotros métodos tanto de login como de register, ¿cierto? Y por su parte, supongamos que vamos a necesitar nosotros sacar unos drivens para poder primero comunicarnos con el repositorio que nos va a permitir la creación de las entidades del dominio y a la vez suponiendo también que tenemos que comunicarnos con un servicio interno quien va a ser quien nos provea la autenticación. En este caso podríamos llamarlo por ejemplo como control plane, ¿cierto? Vale, genial. Teniendo esto en mente, entonces pasemos primero a ver cuáles son como los requirements que tenemos que nosotros tener en cuenta cuando nosotros queremos desarrollar una arquitectura hexagonal o queremos empezar con la codificación de una arquitectura hexagonal. Lo primero, y esto ya es recomendación propia, es que siempre empezaría por cuáles son las interfaces que tenemos de entrada, cuáles van a ser esos puntos de acceso que va a tener el cliente o sí, como tal el usuario que quiera acceder a nuestra aplicación. En este caso, hay una nomenclatura utilizada que también recomiendo y es el caso de para los drivers en general utilizar el prefijo for. Esto pues describe cuál es la acción que se va a realizar por parte, digamos, del usuario. En este caso, podríamos llamarlo, por ejemplo, for login y for register para hacer alusión a cada una de las acciones que tenemos dentro de la autenticación. Sin embargo, esto a la larga, digamos, podría ser muy engorroso tener un solo par de puerto y adaptador por solamente un método. Entonces, podemos agrupar estos dos dentro de un solo driver que se llame for authenticating.
¿cierto? También, ¿qué necesitaríamos? Fuera de los drivers, nos tocaría pensar cuáles son aquellos recursos externos los cuales tenemos que consumir para poder completar esta acción. En este caso, tenemos dos requerimientos en ese sentido. Necesitaríamos conectarnos con el control plane para acceder a los servicios de autenticación que tenga como tal el sistema y a los servicios de repositorio para nosotros poder hacer persistencia de la base de datos, ¿cierto? Para ello, también recomiendo una nomenclatura acá, y en este caso sería, ya que estamos hablando de un driven, voy a segmentar acá de que estamos aquí hablando de los drivers, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de los drivens. Entonces, para la parte de los drivens, si en el caso de que nosotros conozcamos cuáles son los microservicios a los cuales nosotros nos vamos a comunicar, en este caso nos vamos a conectar al repository, y nos vamos a conectar con el control plane, sería buena idea nosotros definir la acción como for control authenticating. Esto con el fin de que nosotros podamos directamente, uy, dejé de rayar. Esto con el fin de que nosotros podamos definir directamente de dónde va a venir la acción que queremos realizar y por otro lado, cuál va a ser al servicio al que nos vamos a comunicar o al módulo al que nos queremos comunicar del mismo. En este caso, decimos que queremos acceder a control, hablando del control plane, y a la parte de authenticating del mismo control plane. O sea que estamos hablando del servicio de autenticación o del módulo de autenticación que esté desarrollado dentro del control plane. Y por el otro lado, podríamos suponer que el repositorio también está expuesto en un hexágono distinto, por lo que diríamos que queremos acceder a for repository querying. Podría ser nuestro método en este caso, ¿cierto? Decimos que vamos a acceder al hexágono de repositorio, específicamente a la parte de querying del mismo. Ya con esto, entonces tendríamos cuáles serían esos puertos que nosotros tendríamos de los dos lados, tanto de la parte de drivers para recibir estas operaciones de autenticación, las cuales, por mencionarlo, también serían directamente el login y sería el register. Y posteriormente, cuáles serían aquellos puertos a los que se tiene que comunicar o con los que se tiene que comunicar para poder completar esta acción. Podemos suponer entonces aquí que lo que tendríamos que hacer desde la parte del control de autenticación es entonces sí proveer la implementación directamente de estos métodos, ¿cierto? O por lo menos el llamado por parte de nuestro sistema. Y por la parte del repositorio podría ser la opción de obtener un usuario o de crearlo en su caso para la parte del registro. Ahora bien, esto únicamente son las firmas. Nosotros ahora tendríamos que desarrollar entonces cuáles son los adaptadores que van a suplir esta lógica, esta lógica o casos de uso. Entonces, para ello, nosotros podemos crear los siguientes adaptadores. La idea sería que tuviéramos, por ejemplo, un authenticating proxy adapter, utilizando acá utilizando nuestro protocolo de diseño de proxy. Y también utilizando un proxy para cada uno de los drivens que vamos a tener. En este caso podría ser control authenticator y ya pues añadir acá el proxy adapter y lo mismo para la parte del repository querying. Y añadir como subfijo la parte del proxy adapter. Entonces estos son como todos los elementos que tendríamos que desarrollar a nivel general, ¿cierto?
para poder implementar el ejemplo. Pasemos entonces a la parte del código y veamos cómo es la implementación. Para ello, vámonos a la terminal de primeras y abramos el proyecto actual en el que estoy. Tenemos una actualización del comando code, perdón. Y ahora esperemos a que abra el editor de código como tal. Vale. Ya aquí adentro, esperemos a que cargue los archivos desde WSL y podemos ver lo siguiente. Vamos a tener, primero que todo, una carpeta de servicios con dos servicios distintos. Aquí, si bien se incluye el repositorio, se ve que no está el control plane. Esto es precisamente porque estamos utilizando un mock para simular la base de datos y entonces no tener que acceder directamente a lo que son estos dos servicios como tal. Por lo que ven, la parte de los drivers y los drivers directamente dentro de los adaptadores y los puertos en el repositorio están vacíos. Sin embargo, lo único que se tiene es dentro del esquema el tipado del usuario, ¿cierto? Lo que sería el tipado del usuario desde la parte desde el servicio de repositorio. Ahora, en el sample API sí que tenemos todo lo demás desarrollado. Podemos ver primero que tenemos la carpeta de puertos y la carpeta de adapters y la carpeta de app. Aquí es bueno mencionar que pues obviamente los puertos va a tener todos aquellos puertos que correspondan a la aplicación tanto de entrada como de salida. Lo mismo para la parte de los adaptadores. Vamos a tener todos los adaptadores que implementen a dichos puertos tanto en la entrada como la salida. Y adicionalmente vamos a tener el app que va a ser el encargado de gestionar la lógica de negocio y de almacenar el tipado de los objetos con los que vamos a tratar dentro del ejemplo. Por ejemplo, a nivel de usuario, definimos un usuario general, el cual sería el usuario autenticado, ¿cierto? En este caso, y definimos un usuario no autenticado utilizando la función pick para solamente tomar el email y el nombre del tipo usuario. Eso sería la parte de lo que vamos a implementar por la sección de los usuarios. Y en cuanto al tipado de la autenticación, vamos a tener dos tipos. Vamos a tener el auth details, el cual va a referirse a cuál va a ser el token, y el refresh token, que va a tener los datos de la autenticación una vez se haya completado, y adicionalmente cuáles son los permisos que tiene ese usuario, ¿cierto? En una lista de strings. Una vez hecho esto, pasemos entonces a ver cuáles son nuestros puertos de entrada que definimos para este caso. Como les mencionaba, aquí está el for authenticating que habíamos visto ahorita entre lo que vamos a desarrollar, y aquí vemos la interfaz. Directamente nosotros lo que decimos es que en esta interfaz vamos a proponer la firma de dos métodos, los cuales van a ser el login y el registro del que hablábamos, y para el login vamos a necesitar entonces el email y la contraseña de la persona, mientras que para el registro vamos a necesitar un usuario no autenticado junto a su password. Seguramente este password viene recibido de forma adicional o no incluida dentro del usuario no autenticado, porque se vayan a hacer procesos adicionales con ellas, como el cifrado de la misma contraseña, etc. Y pues ambos métodos directamente devuelven al usuario ya autenticado que vimos ahorita, que incluye los detalles como el access token, el refresh token y adicional la lista de permisos. Ahora, para la parte de los ribbons, ¿cierto? De cuáles son los ports que van desde las salidas de nuestra aplicación, vamos a ver que tenemos el control authenticating y el repo querying. Entonces, si vemos el control authenticating, vamos a ver que vamos a tener dos métodos definidos, suponiendo que estamos contactándonos con el servicio de control plane, que sería el obtener los datos de autenticación y obtener los permisos del usuario, ¿cierto? Entregándole email y contraseña a cada uno. Y pues vamos a obtener el tipado de los mismos, donde ya vimos que el auth details tiene los dos tokens y los permisos sería la lista de permisos en strings del usuario. Y para el caso del repo querying, vamos a tener dos métodos, los cuales van a ser el obtener un usuario y el crear un usuario como tal. Aquí es importante recalcar que si ven, estamos utilizando un tipo de usuario que no pertenece a nuestro servicio como tal. Este usuario pertenece al servicio de repositorio
Y pues esto podría verse mal en el sentido de que, digamos, no deberíamos incluir dependencias externas a nuestro servicio dentro del mismo, porque eso, digamos, podría ensuciar un poco el dominio. Sin embargo, en el caso de que nosotros estemos desarrollando un adaptador, ¿cierto? Y como tal, él mismo tenga esa funcionalidad de poder utilizar los tipos de datos que vienen desde el exterior para poder ser traducidos acá o utilizados brevemente, pues en ese caso lo podemos utilizar. Aquí vemos que estamos utilizando el usuario de repositorio para devolver directamente el tipo que viene desde las acciones que vienen del servicio de repositorio, tanto el de obtener el usuario como el de crear un nuevo usuario. Ya una vez visto los drivers, podemos pasar a ver cuáles son los adaptadores. Aquí vamos a tener entonces adaptadores para los drivers, en este caso para el Authenticator, y adaptadores para los drivens. Vamos a empezar, digamos, viendo lo de los drivens. Aquí en el Control Authentication vemos que agregamos el stub, ¿cierto? Al final. Aquí me disculpan, se me olvidó agregar el stub. Ah, no, aquí está también. Aquí sí me faltó agregar el stub, perdón. Pero el stub implica que nosotros vamos a utilizar mocks para poder realizar el ejemplo. Vamos a hacer un testing con mocks en este caso. Entonces, por eso es que está añadido el stub dentro del nombre. Cuando nosotros entramos entonces al Control Authentication Stub Adapter, vamos a ver primero que tenemos ya los mocks aquí previamente definidos de cuáles van a ser los auth details y los permissions que vamos a utilizar. Y adicionalmente vemos cuáles van a ser la implementación de los dos métodos que teníamos en el, en el driven de authentication del control plane, ¿cierto? Vamos a ver que tenemos la implementación del get of details y del get user permissions, donde como lo estamos realizando con mocks, simplemente hacemos una resolución de la promesa, ¿cierto? Que es el tipo que tiene del otro lado. Y así evitamos, digamos, tener que hacer la interacción directamente con el control plane. Por otro lado, si vemos el repo querying, vamos a ver que al igual tiene el mock del usuario, ¿cierto? Y tiene también directamente la implementación de los dos métodos. Ya con esto, entonces vemos que como tal van a funcionar y van a funcionar con respecto a los datos que se reciban del mock. Ahora, para finalizar, veamos qué pasa con el Authenticator Proxy Adapter, ¿cierto? Se le dice proxy porque este lo que hace es hacer como tal la misma acción de proxy que haríamos entre el puerto y el adaptador para poder ejecutar los métodos que estén en el mismo. Entonces aquí vamos a ver que en el Authentication Proxy Adapter vamos a tener la definición de los dos métodos que ya habíamos visto anteriormente, la implementación del login y el registro. Y aquí vamos a utilizar una instancia del sample API. Vamos a ver qué está pasando entonces en ese caso. Si vemos nosotros en nuestro app, lo que sería equivalente a la capa de dominio, vamos a tener fuera de los esquemas dos archivos propiamente. Sample API, que este va a definir cómo va a funcionar la implementación de los métodos o cómo va a ser la lógica de negocio con respecto a ellos, ¿cierto? La implementación propia del caso de uso. Entonces veremos que lo que hacemos es crear una instancia tanto del sample API utilizando el for authenticating, ¿cierto? Que este for authenticated es como tal la implementación del del driver que tenemos propiamente dentro de nuestro hexágono. Y lo que estamos entonces haciendo acá es crear los casos de uso que están propiamente dentro del hexágono. Aquí creamos entonces la función de login y la función de registro para poder implementar lo que viene directamente dentro de la interfaz y utilizamos los adapters tanto del querier como del control authenticator para nosotros poder suplir o poder implementar cuáles son los requerimientos que nosotros tenemos para poder cumplir con este caso de uso dentro de la aplicación. Aquí podemos ver que nos traemos directamente los auth details a través del Authenticator, ¿cierto? Al igual que los permisos. Y posteriormente nos traemos al usuario a través del repo query. Y ya como resultado entregamos todo este conjunto de datos desestructurado o desestructurado directamente dentro de un mismo objeto llamado resultado. Y lo mismo para el caso del registro, pues espera que tengan dos resultados iguales. Una vez hecho esto,
entonces podemos crear un composition root. El composition root como tal lo que va a hacer es instanciar o crear una instancia, mejor dicho, de nuestro hexágono para que lo podamos probar. En este caso, como nosotros estamos haciendo la prueba directamente con stubs, o con mocks en este caso, mejor dicho, podemos crear un composition mock para crear en este caso nuestra instancia del sample API mock a través de los adaptadores stub que tenemos, ¿cierto? Y adicionalmente creamos el proxy adapter que tenemos para desarrollar la lógica de negocio, bueno, la lógica de aplicación más bien dicho, y entonces poder correr los métodos desde el adaptador que va a ejecutar esa lógica de negocio. Ya explicando entonces el código, podemos pasar directamente a ejecutar el ejemplo. Vemos que lo que estamos haciendo acá al final simplemente es hacer un llamado del registro y del login, y desde la implementación que tiene la lógica como tal del caso de uso, vemos que simplemente vamos a hacer un console log para ver si está todo bien en el mock. Deberíamos obtener el mismo resultado, ¿cierto? Si revisamos la parte de los mocks, deberíamos obtener estos tokens, estos permisos, y adicionalmente para la parte del usuario deberíamos obtener estos datos. Entonces, veamos qué pasa. Vemos que aquí pues suelta tanto el log del registro como el log del login, ¿cierto? Y vemos el ID, el nombre, el email, el password, los tokens ya vistos y los permisos ya vistos. Entonces funciona con normalidad, ¿cierto? Entonces hasta ahí, genial. Volvamos ya para finalizar entonces a nuestra diapositiva. Y hablemos entonces de cuáles son los beneficios y cuáles son los contras de nosotros utilizar arquitectura hexagonal para desarrollar nuestras aplicaciones. En cuanto a los pros, lo primero de lo que podríamos hablar es de la facilidad en pruebas. Propiamente que venimos del ejemplo que acabamos de dar, vemos que nosotros podemos crear pruebas o poder realizar pruebas del sistema en funcionamiento o por lo menos de un hexágono simplemente a través de pruebas con datos mock, lo cual es positivo porque a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, no nos exige tener creados entornos completos los cuales deban correrse para poder realizar pruebas del sistema. Por otro lado, hablando de mantenimiento, nosotros vamos a poder, gracias a la dupla de puertos y adaptadores, poder cambiar con facilidad cuál va a ser las tecnologías que están desde la parte de quiénes son los drivers y quiénes son los sistemas a quienes comunicamos cuando pasamos a través de Drivens. Me explico. Si nosotros, por ejemplo, vemos que la base de datos que nosotros seleccionamos para la arquitectura no escala como debería, o por lo menos no como esperábamos nosotros, siempre podemos cambiarla de forma sencilla, cambiando directamente la tecnología de base de datos o el gestor de base de datos que queramos utilizar. Por ejemplo, podría ser DynamoDB en el caso de que queramos utilizar algún producto propio de AWS. Y lo único que tendríamos que cambiar es el adaptador que provee la implementación para los métodos, pero ahora con la nueva tecnología. Y por último, la flexibilidad. Aquí ya directamente, si bien también podemos cambiar la tecnología o el servicio externo con el cual nosotros estamos implementando esa funcionalidad, nosotros también podemos simplemente conectarnos a otro hexágono, el cual provea estas funcionalidades y no conectarnos a directamente una solución externa, sino directamente conectarnos a otro servicio dentro de nuestro dominio. Y en cuanto hablando de los contras, lo primero, y es, digamos, lo más grande aquí, es la complejidad agregada. Ya vieron que para hacer un ejemplo de login pequeño, la cantidad de boilerplating que toca crear, digamos, nosotros para poder seguir la arquitectura hexagonal de forma adecuada es grande, ¿cierto? Lo cual implica mayor necesidad de código e incluso mayor mantenimiento de las líneas de código que tenemos que hacer, porque obviamente el desarrollar puertos y adaptadores para cada una de las funcionalidades que querramos obtener a nivel externo o recibir de forma externa por parte de un consumidor, pues son archivos que tenemos que estar manteniendo en el tiempo. La otra es que es difícil de ejecutar en entornos de desarrollo, hasta incluso en entornos de producción, pues quienes conozcan el dolor de lo que significa correr una aplicación basada en servicios y tener que correr 20 contenedores de Docker distintos para poder correr nuestra aplicación, se imaginarán que pasa un efecto similar cuando utilizamos
arquitectura hexagonal y tenemos una aplicación con un dominio muy grande, la cual requiere de muchos y muchos y muchos hexágonos para poder funcionar. Y en últimas sería la parte de la flexibilidad. Cuando nosotros hablamos entonces de flexibilidad en este sentido, perdón, aquí se me fue por completo, no es flexibilidad como tal, sino latencia o el rendimiento propiamente de la aplicación. Cuando nosotros hablamos de la latencia o el rendimiento, volvamos un poco para explicarlo mejor aquí, veremos que el tener nosotros distintos hexágonos conectados entre sí puede crear efectos negativos directamente en el consumo de alguno de estos servicios o consumo de este dominio. Pues si al momento de nosotros contactarnos con alguno de los hexágonos tiene que hacer contacto con una gran cantidad de hexágonos externos al mismo, veremos que de pronto la latencia se ve aumentada en un entorno significativo o en un número significativo de milisegundos, lo cual puede ser malo para nuestra aplicación en términos tanto de experiencia de usuario como de simplemente el consumo de recursos que se hace por petición, especialmente si tenemos un gran número de peticiones por hora, minuto, día, etc. Y pues como tal, eso sería el contenido que les tenía para hoy. De pronto hablé muy rápido porque apenas son las 9:10, ¿cierto? Me lo pude haber tomado un poquito con calma. Pero entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algún tema de discusión que salga antes de finalizar con la sesión? Bueno, listo. Si no es el caso, entonces creo que podemos dar por terminado.